Bueno, en el tutorial del día de hoy vamos a ver cómo vamos a realizar rostros a partir de formas geométricas básicas en Adobe Illustrator. Este proceso no solo aplica para lo que ustedes van a hacer en este ejercicio, que es un rostro, sino que sirve para construir cualquier tipo de representación que quieran hacer. Para eso vamos a utilizar las herramientas básicas de dibujo, algunas de ellas ustedes ya las han visto, eh, algunas otras las repasaremos al detalle y otras serán completamente nuevas. Entonces, eh, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar el proceso de elaboración de nuestro rostro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un tipo de archivo para la web con el cual vamos a trabajar nuestro archivo base, ¿cierto? Va a ser nuestro formato, nuestra resolución. Vamos a utilizar 1920 por 1080. Si no lo encuentran acá, pues pueden darle en ver todos los ajustes preestablecidos. Y aquí van a encontrar todos los tamaños disponibles por el programa, ¿cierto? Que están dispuestos por el programa para trabajar este tipo de archivos. Aquí ya está preconfigurado 72 ppp, que sería como lo ideal para una visualización web, color en RGB y la resolución. Entonces vamos a crear la mesa de trabajo. Una vez creamos la mesa de trabajo, vamos a trabajar con una imagen de referencia y vamos a crear varias capas para crear distintos grupos de elementos. Entonces, primero, ¿cómo lo vamos a hacer con una imagen de referencia? Esa va a ser nuestra base. Vamos a traer la imagen de referencia a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ir a colocar, perdón, y en colocar vamos a seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar. Entonces, le damos colocar, inmediatamente seleccionamos colocar. En el cursor nos aparece la imagen que vamos a integrar dentro de nuestra mesa de trabajo. Simplemente damos un clic y él inmediatamente pues, pone la imagen en la mesa de trabajo. Si ustedes observan, cuando paso por encima de la imagen o la selecciono, aparece una X. Eso quiere decir que el archivo no está incrustado dentro del archivo en el que estoy trabajando. Esto va a presentar varios inconvenientes y es que si abren este archivo en otro computador, el programa no va a tener acceso al archivo y por tanto pues no se los va a mostrar, no va a tener ninguna visualización. Para que eso no suceda, le van a dar clic en esta barra, aquí en la barra de control, le van a dar clic en incrustar. Ahí desaparece la X, ya hace parte plena de nuestro documento y con la tecla Shift y clic sostenido voy a ampliar un poco la imagen. La voy a dejar más o menos centrada y esta va a ser una de las capas en las que vamos a trabajar, ¿cierto? Es esta capa, que para mí es la capa 1, que está el panel de capas. Si ustedes no encuentran su panel de capas, van a ventana, dan clic, buscan aquí capas y activan su panel de capas. Es esta capa la voy a nombrar con doble clic, ¿cierto? Si le dan doble clic al nombre, lo van a poder escribir de manera más sencilla. Y van a escribir el nombre de la capa. En este caso, imagen de referencia. Vamos a crear otras dos capas. Una va a ser gráficos y otra va a ser detalles. Y vamos a empezar a diferenciar qué vamos a meter en cada una de las capas. Esta capa, que va a ser la base, entonces voy a modificar la imagen, a bajarle su opacidad, qué tan transparente es. En este momento es 100% opaca, entonces no tiene ningún tipo de transparencia. Yo le voy a bajar la transparencia para poder visualizar lo que voy a hacer luego. Y adicional a eso, voy a anclar mi capa. Entonces en el panel de capas, imagen de referencia,
tenemos un ojito y un espacio que está vacío, y así en todas las capas que creamos. Lo que voy a hacer es anclarla, ¿cierto? ¿Por qué necesito anclarla? Porque cuando empiece a hacer los gráficos y necesite mover un gráfico, muy seguramente, si esto está activo, me va a dificultar el trabajo. Entonces, le doy clic en el espacio que ya les había señalado, este que está en blanco, que está vacío, y ahí aparece un candadito. Eso quiere decir que la capa ya está bloqueada. Yo ahí ya no puedo mover el objeto. Y voy a trabajar sobre la capa de gráficos. Entonces, solo para que lo recuerden, yo aquí ya tenía adelantado un poco de el archivo. Se los voy a traer acá. Los comandos básicos con los que vamos a trabajar. L, elipse, M para el cuadrado, V para selección y A para selección directa. Entonces, diferencias entre selección y selección directa. La flechita negra es selección y vamos a hacer un rectángulo acá. Entonces, oprimo la tecla V, selecciono, me aparecen estos controladores donde puedo controlar el redondeo de las esquinas, puedo rotar el rectángulo con clic sostenido desde una esquina, ¿cierto? Aquí cuando me aparece esta flechita, puedo cambiar su tamaño. Listo. ¿Qué hace la selección directa, la que activamos con A, la flecha blanca? Podemos dar clic cada una de las anclas y modificar su posición y así cambiar la apariencia del objeto. Entonces, son dos herramientas diferentes. Sirven básicamente para lo mismo para seleccionar, pero la de selección directa les va a permitir modificar en mayor medida el objeto y la V pues se les va a permitir moverlas y cambiar su tamaño. Recomendación, siempre activen la de V, ¿cierto? La herramienta de selección antes que la herramienta de selección directa para que trabajen de una manera más sencilla y más cómoda. Entonces, primero que vamos a hacer es crear la estructura de la cara y para eso vamos a emplear varias herramientas. Entonces, no solo nos basta con rectángulo o con elipse, sino que vamos a necesitar otro tipo de herramientas. Para activar aquí este panel, clic sostenido sobre el menú o el icono de rectángulo y me van a aparecer todas estas opciones. Entonces ya puedo hacer estrellas, polígonos, elipses, rectángulos redondeados y pues un efecto de destello que no se lo recomiendo mucho. Entonces voy a utilizar la herramienta polígono. Y en esa herramienta polígono lo que voy a hacer es dar un solo clic. Y aquí me va a aparecer el tamaño en píxeles del radio y me va a aparecer acá el número de lados. Entonces, si son 3, viene siendo un triángulo. Si son 4, un cuadrado, que no tiene sentido hacer un cuadrado con esa herramienta. Si tiene 5 es un pentágono y así sucesivamente. Ustedes simplemente escriban el número de lados que necesitan. Yo voy a utilizar 6 lados. Voy a convertir esta forma que va a invertir el relleno y el filete, ¿cierto? Y el contorno. Y me va a quedar sin relleno, pero sí con contorno. Lo que voy a hacer es, voy a ampliar este elemento y lo voy a integrar como forma a la mandíbula, ¿cierto? De nuestro personaje. Entonces lo voy a ampliar acá un poquito y lo voy a modificar hasta que más o menos adquiera la forma que yo necesito. Pues tengo esta estructura básica, luego voy nuevamente M, y voy a hacer un rectángulo, ¿cierto? Lo voy a llevar más o menos hacia acá. Resulta que esta cara se amplía, ¿cierto? No sube recta. Entonces, para hacer un trapecio, voy a seleccionar el objeto, voy a oprimir la tecla A, recuerden, selección directa, y voy a mover este controlador hacia acá, clic en esta ancla y muevo el controlador hacia acá. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos otra estructura, ¿cierto? Otra forma geométrica básica. Y vamos
hacer un rectángulo para completar la forma y una elipse. Entonces, para completar la elipse, o para tener una base para la cabeza del personaje, o sea, integrarla acá, ampliarlo un poquito y pues ya tenemos una estructura básica. ¿Qué podemos hacer a continuación? Pues vamos a unir todo con buscatrazos. Entonces, vamos a unir esos elementos que acabamos de dibujar, vamos al panel, buscamos buscatrazos y le damos unir. Ahí ya más o menos tenemos la estructura de nuestro rostro, pero tiene unos ángulos muy pronunciados, ¿cierto? Ya dependerá de la estética que ustedes quieran lograr con este dibujo. La idea no es que quede igual, sino que ustedes también jueguen con la apariencia del personaje y que utilicen, pues obviamente, de referencia la imagen que están utilizando, pero no tiene que ser 100% igual. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a oprimir la tecla A y voy a empezar a cada uno de estos controladores de redondeo, le doy un clic y con clic sostenido luego arrastro la esquina y la vuelvo redondear. Y así voy a empezar un poco a suavizar esos vértices que tenía tan pronunciados y a darle una similitud mayor a ese contorno, a esa estructura con respecto a la imagen que tenemos de fondo. Entonces, primera parte, ya la tenemos casi lograda. Estructura del rostro. Ahora sí se vienen los elementos, ¿cierto? Que componen el rostro. Entonces, los ojos, la nariz y la boca. Vamos a empezar a trabajarlos de la siguiente manera. Entonces, primero, voy a trabajar con la cuenca del ojo y el ojo. Pues la cuenca del ojo es un ¿qué? Un círculo, una semicircunferencia. Es quizás aquí más elíptica o no tiene que ser un círculo perfecto, pero como es semicircunferencia, voy a tener que partir esto en dos. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, con la herramienta pluma hago una línea, aquí un primer clic, extiendo la línea, mantengo oprimido Shift para que se vaya recto y doy clic por acá afuera. Suelto el clic, suelto el Shift. Aquí parece que todavía me fuera a dibujar, entonces le doy la tecla escape, salgo del comando, tecla V. Luego, selecciono las dos formas que acabo de tener, o la forma y la línea. Creador de formas, tecla Alt sostenida, clic sostenido y borro esta parte. Alt sostenido y un clic para borrar esta línea y otro clic para borrar esta línea. ¿Listo? Tenemos la cuenca, ¿cierto? Que más adelante vamos a colorizar. Y vamos a pasar entonces a realizar los ojos. Este ojo va a ser de forma circular, es lo más común, ¿cierto? Pensarlo como un círculo, pero lo que nos da la forma avellanada es los párpados. Entonces, esos párpados los voy a simular haciendo una intersección de dos circunferencias iguales. O sea, la que acabé de hacer, la copié con control C, control V. La selecciono a las dos, en la herramienta busca trazo le digo forma de intersección y ya tenemos la forma del ojo, ¿cierto? Quizás no es 100% igual, pero pues, vamos a jugar un poco con su tamaño, ¿cierto? Lo vamos a extender un poquito más y vamos a hacer aquí abajo otra semicircunferencia para el párpado inferior. Y luego, pues entonces ya haremos el párpado superior y las pestañas. Entonces, quizás nos sirva esto que acabamos de hacer. Esta línea la voy a borrar. Voy a quedar solo con esto. Control C, control V, la copio. Aquí clic sostenido en esta esquina. Lo roto. Y con Shift lo vuelvo más pequeño. Y entonces voy a coger esto acá.
voy a ampliar esto acá y voy a subir acá. Y entonces ya estoy diciendo que voy completando la estructura del rostro, ¿cierto? Esa parte, entonces, se las voy a mostrar cómo está quedando. Luego ya veremos cómo perfeccionar lo que tenemos ahí, los detalles. Pero por ahora, entonces ya estamos viendo que la estructura de nuestro rostro va ganando, ¿cierto? Como detalles. Lo que es el iris, un círculo, lo que es la pupila es otro círculo e intentamos dejarlo concéntrico un poquito, y está concéntrico. Listo. Como esta imagen no es simétrica, pero podemos hacer de cuenta que sí lo es, entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar estos elementos que acabo de hacer, le doy clic derecho, le doy transformar, reflejo, y aquí le voy a dar clic en copiar. ¿Listo? Debe estar en vertical. Y vamos a pasar entonces este elemento que acabo de hacer para acá. Ahí nos damos cuenta que es una imagen que no es 100% simétrica, ¿cierto? Considerando que el cuerpo humano no es 100% simétrica y lo dejamos acá. Pero nos vamos a valer de esta herramienta para demorarnos un poquito menos. Aquí la pupila que tenemos al lado derecho está mucho más extendida, está mucho más dilatada que la que está a la izquierda. Y vamos a hacer entonces la nariz. Entonces la nariz, vamos a hacer en principio con un rectángulo, ¿cierto? Vamos a subir el rectángulo un poquito, a decirle a esta forma, lo podemos correr hacia acá, a subir esto un poquito. Aquí podemos tener un círculo, una elipse, a poner ahí. Tenemos otra elipse por acá y tenemos esa elipse similar aquí al lado derecho. Muy bien. Ahora vamos a hacer con pluma de aquí para acá esta forma, dando varios clics, centrar un poquito. Y ahí entonces ya tenemos la estructura de la nariz. Junto todo. Voy a juntar todo esto y lo creo como forma, ¿cierto? Ahí entonces vamos a ver un poco cómo va quedando. Entonces ya le vemos un poco forma de cara, ¿cierto? Eh, y muy pronto entonces ya veremos cómo va a quedar la estructura total antes de empezar a colorizar. Entonces, subir esto un poquito, pese a que en la imagen de referencia no está alineado, pero va a generar aquí un espacio como de simetría, de una falsa simetría. Y acá entonces, fosa nasal viene siendo un círculo. En ese círculo está atravesado por una línea y a partir de estos dos elementos voy a sacar la forma de la fosa nasal. Es esta. Para copiarla del otro lado, borremos primero esto. Clic derecho, transformar, reflejo y copiar. Recuerden que para poder pintar las formas tienen que estar cerradas. Pueden haber formas abiertas para facilitar el proceso de agregar el relleno, de pintar, agregar color. Aquí a esta forma, yo bien podría, aquí estoy utilizando la tecla control para que me aparezcan los controladores. Le doy clic sostenido a este redondeo, le doy clic sostenido a este controlador de redondeo y así pues podemos pulir un poquito la nariz. Luego vamos entonces con los labios.
voy a empezar con el labio superior, poner acá, lo voy a copiar, poner acá, ya tenemos esta parte aquí solucionada. Vamos a crear otra elipse, voy a ampliar un poquito y vamos a crear otra elipse, cual va a ir en el centro, en el centro, vamos a ampliar. Y una vez tenemos esto, entonces vamos a empezar con la herramienta de creador de formas a borrar lo que no nos sirve. Entonces, por ejemplo, esto no nos sirve, esto no nos sirve, este pedacito de acá no nos sirve y esto de aquí abajo tampoco nos sirve. Tengo esta forma, son dos formas realmente entrecruzadas. Las uno aquí en el buscatrazos y con la tecla control, pues entonces voy a hacer los redondeos. Entonces, clic para este y redondeo, clic para este y redondeo, clic para este y redondeo. Entonces, ahí tenemos un labio superior creado a partir de elipses. Luego vamos entonces con el labio inferior, una elipse, y pues este sí lo podemos sacar con una elipse grande. Vamos a ir hasta acá, ir hasta acá. Vamos a seleccionar las formas con las que estoy trabajando, este y este, tres formas, y con la tecla Alt entonces empiezo a borrar lo que ya no necesito. Ahí entonces me doy cuenta que quizás debería ampliar esto un poquito más para que haya un punto de intersección y así poderlo cortar desde esa posición. Aquí hay algo que todavía me está faltando, quizás es por este lado, este y este. Tecla Alt, borro. Tecla Alt y un clic para borrar esta línea y un clic para borrar esta línea. A mirar, cerrar esto acá. Y ya tenemos pues, una estructura como de rostro, cual podemos empezar a colorizar, para no hacer más extenso el desarrollo de este tutorial. Bueno, aquí de hecho debería crear esto como forma, que nos vaya a molestar luego cuando vamos a trabajar. Y ahí está muy bien. Entonces, recuerden, todo tiene que estar cerrado, no puede haber cosas abiertas. Vamos a empezar un proceso de colorización, el cual vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces voy a la capa, voy a volver a activar esto y voy a hacer lo siguiente. Entonces, con la herramienta pluma voy a empezar a sacar elementos o formas destinadas a generar sombras sobre el objeto. Aquí yo la hice recta con la pluma, lo puedo redondear y volverlo en una estructura más suave. Mismo que a este lado, vamos a ampliarlo de la siguiente manera, así. Y ahí está cerrado. Bien, vamos a poner otra sombra por acá y otra sombra por acá. Y ya es discrecional, la idea es que sea lo más detallado posible, pero entonces voy a hacer con esto lo siguiente. Voy a copiar y lo voy a pegar, dejar por acá. Estos originales pues los borro. Y voy a sacar estas formas con la herramienta de creador de formas. Entonces, creador de formas, Alt, borro este y borro este.
Por acá también hay una línea. Y ahí entonces ya deben de aparecer las formas de manera independiente. Que lo pongo por acá. Vamos a generar una sombra con él. Este de acá. Está este de acá. Y este sería el último. Ya podemos borrar esto. Esto. O algo. Listo. Vamos a empezar a pintar. El rostro, entonces, vamos a pintarlo, vamos a seleccionar con un degradado de forma libre. Vamos a identificar entonces posibilidades donde hay luz y sombra. Pongamos por acá de color. Le traigamos este color. Y acá entonces añadimos tantos puntos de color como necesitemos. Muy bien. Entonces vamos a ir buscando tonalidades. Digamos que aquí vamos a centrar un poco en el blanco. Por acá voy a aclarar un poco ese rosado. Por acá entonces voy a tener blanco o un rosa muy pálido. Por acá voy a integrar un color tirando como un púrpura. Aquí también. Bueno, digamos que lo voy a dejar así. Aunque acá necesito unos puntos de color. Voy a volver acá. Los puntos donde el rostro está brillando. Y muy bien. Entonces ahí más o menos generamos. Bueno, y pongámosle uno en la barbilla. Con eso creo que ya solucionaríamos en gran parte el problema del color base. Ahora, estas formas, entonces, lo que vamos a hacer es crearles unos degradados. Esos degradados, pues, hacer que sean lo más armoniosos posibles. Acá voy a integrar este color. Por acá voy a trazar un color más azulado. Ver, ahí lo tenemos. Le vamos a quitar acá el contorno y vamos a mirar en las modos de fusión, si con luz suave, luz fuerte, si con superponer nos genera algún efecto interesante. Parece que los colores aún siguen siendo muy próximos, entonces voy a buscar la manera de que esto nos quede más visible. Perfecto, poner. Podría ser este, su exposición, puede ser multiplicar en su exposición y le vamos a bajar la opacidad. ¿Listo? Y ahí estamos generando una sombra, esa sombra entonces en efecto, vamos a dar desenfoque gaussiano, es ok, quizás este de acá, si le hacemos un degradado lineal, es el que debería tener menos opacidad. Muy bien, entonces ahí tenemos esta parte de acá, le quitamos el contorno, podemos redondear, desde luego, que no nos queden como estos ángulos tan extraños. Vamos aquí a opacidad, dar luz suave.
efecto, desenfoque gaussiano. Este es de acá, entonces con la tecla I puedo copiar el color y el efecto de esta forma. Tecla I, copiar, color y efecto. Muy bien, entonces ya estamos viendo que el rostro va ganando en profundidad. Ahora me voy a centrar en hacer una de las cuencas del ojo. Esto se puede cambiar. De hecho, voy a hacer previamente un brillo para la nariz con la pluma. Entonces, hacer un brillo. Ya se dependerá de la imagen de referencia y lo que ustedes quieran lograr, ¿cierto? Aquí voy a seleccionar esto, selecciono la A, muevo este controlador, redondeo todo, pongo blanco, le doy aquí quitar contorno y efecto, voy a desenfocar también, y ok, y en principio pues no se nos va a ver mucho, pero pues una vez apliquemos color a la nariz, digamos, debemos un color provisional por ahora, a quitar el contorno, pues entonces ahí ya vamos a tener una nariz relativamente bien lograda. Aquí, por ejemplo, la fosa nasal, entonces un color más oscuro en el centro, color más oscuro en el centro, opacidad 100, color negro, y para el exterior, pues, tener el fucsia, con la opacidad que estamos manteniendo ahí, damos la línea de contorno y podemos modificar el degradado. Entonces voy a ampliar acá. Tenemos la fosa nasal y esta pues le vamos a aplicar el mismo efecto. Ahí entonces vamos configurando nuestro rostro, vamos con las cuencas. Hacemos acá. Y a esto pues le vamos a dar también un degradado. Vamos a aplicar colores bien diversos. Entonces en este caso voy a aplicar este. Ese rosado ahí está bien. Aquí aplicar este rosa. Aquí podemos aplicar un poco, un color más rojizo. Vamos acá, el contorno, para que esta forma me quede por detrás. Entonces lo que hago es, la selecciono, control X, selecciono el objeto que va a quedar por delante y luego control B, B grande, ¿cierto? Y ahí entonces ya me queda por detrás del objeto. Muy bien. De hecho, quitémosle acá el contorno a nuestro rostro y vamos a empezar a trabajar con el ojo. Entonces, si desean, ¿cierto? Pueden también utilizar, no sé, superponer. Aquí nos está quedando más integrado con los colores que estamos trabajando. O pueden utilizar luz fuerte, ¿cierto? Luz suave, luz fuerte. Ustedes consideren. Voy a volver a superponer. Me gustó como quedó ese efecto. Voy a dejar acá, es bastante integrado. Voy a empezar a trabajar con el ojo. Entonces, este es mi ojo. Muy bien, voy a hacer un degradado radial y pues los ojos tienen sombras, tienen brillo. Entonces en el centro blanco y hacia los extremos vamos a ir, digamos que un color como grisáceo, pero pues lo vamos a poner un poquito como más rosáceo. Vamos a ampliar acá. Yo pongo aquí bastante. Tengo que mirar qué tipo de objeto está quedando como transparente. El ojo, muy transparente. Ah, ya sé por qué. Entonces voy a volver al degradado. La opacidad aquí está al 20%, entonces lo voy a poner al 100. Y pues nuevamente, entonces esto me va a obligar a modificar esto un poquito. Bien, me voy a quitar el contorno al ojo
Ya vamos a ir modificando esto, ¿cierto? Esta forma, control X, selecciona el ojo, control B grande, ¿cierto? Ya nos quedó por detrás. Ahí podemos jugar con esta tecla, ¿cierto? Y vamos a mirar, entonces sí, con multiplicar, nos queda mejor. Ahí nos va quedando el rostro. Ahora, entonces vamos a utilizar un degradado radial aquí para el ojo. En el centro, entonces vamos a tener un color oscuro. Vamos a salir hacia un color muy claro. Vamos a ampliar acá esto. Vamos a poner la pupila negra. A este podemos quitar el contorno. Voy a hacer un círculo y va a ser un círculo blanco con el cual vamos a escribir un brillo. Y así nos va quedando el ojo. Se ve muy inexpresivo, claro, porque es que no estamos todavía anexando ciertos detalles que son vitales para crear esta forma. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer unos párpados, con los bordes de los párpados, a partir de estas formas. Entonces, en el creador de formas selecciono este, borro este, me queda este para el superior. Vamos a mover un poquito así que quede separadito. Un tris, igual ahora va a tener mucho sentido que separado. Y está bien. ¿Quién lo podemos aclarar un poco más? Que es el párpado superior. Y voy a copiar eso. Y voy entonces a realizar el trabajo de componer las pestañas. Entonces, esas pestañas nos van a traer un poco más de personalidad y de expresión al rostro que estamos creando. Entonces, a ver aquí, entonces ya parece que estuviera mirando, ¿cierto? No con los ojos completamente abiertos. Y a este objeto le voy a adicionar lo siguiente con pluma. Voy a hacer unos triangulitos con pluma. Entonces, cierro los triángulos, acercar más para que ustedes lo vean. Por acá, por acá, por acá y por acá. Cierro, alejar un poquito. Con Shift sostenido voy a dar clic en estos elementos, los triángulos y la línea de la pestaña. Voy a buscar trazos, doy clic en unir y ya tenemos la pestaña, ¿cierto? Entonces, esta inferior, aquí este borde del párpado, se lo vamos a poner en rosado. Y aquí ya tenemos el ojo listo. Entonces, ya sabemos, ya lo habíamos dicho, no es simétrico, pero puedo aprovechar lo que ya hice, hacer de cuenta que si en mi solución eh, de representación voy a utilizar nuevamente estos elementos, no importa que no sea simétrico el rostro, pero pues sabemos que por efecto de lectura del rostro, creemos que es simétrico. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a transformar, ¿cierto? O antes de eso, voy a dar control G. Mirar, ahí ya está esto prácticamente agrupado. Control G es agrupar, o desde acá le doy a agrupar, transformar, reflejo, vertical, copiar. Si paso este ojo para acá. Y pues vamos a empezar a hacer ciertas modificaciones como para que no nos quede muy raro. Entonces, primero selecciono estos dos, o bueno, estos tres círculos y los muevo un poquito hacia acá. Esto ahí ya no parece mirando a la nada. Esta pupila está más pequeña, ¿cierto? Está menos dilatada, entonces Shift y Alt sostenido
y muevo sobre el mismo centro. ¿Listo? Ahí entonces voy generando el rostro del personaje. Aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué puedo hacer? Un degrado, puede ser lineal, radial o como ustedes quieran. Yo voy a hacer un lineal. Voy a ubicar desde este punto y abajo, entonces yo le voy a decir, póngamelo de este color. Y arriba, póngamelo del mismo color. Entonces va a entrar en una opacidad del 0%. Y aquí ya, entonces la nariz parece que tuviera una continuidad. Y así entonces podemos trabajar cada una de las partes de nuestro rostro, por ejemplo. Entonces, entro aquí, doble clic al grupo, control C, tecla escape para salirme del grupo, control V, pego la forma, la voy a ampliar un poquito, o sea, hasta acá, a darle aquí a esta línea, dar control X, control V, voy a buscar entonces aquí, por ejemplo, creo que era en superponer, que nos queda como medio rosado. Vamos a bajarle entonces la opacidad. Y así empezamos a generar efectos de colorización que son interesantes. La idea con esto, obviamente, es aprendan a dibujar sin necesidad de tener una tableta. No siempre la vamos a tener disponible, ¿cierto? Entonces, si utilizamos las formas geométricas básicas, estoy seguro que ustedes van a obtener muy buenos resultados si aprenden esta dinámica, ¿cierto? Van a tener, digamos que, la posibilidad de generar imágenes bastante interesantes y no van a estar dependiendo de una herramienta. Muchas veces es de difícil acceso en ciertos entornos. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Estos elementos que ustedes tienen acá, que han dibujado y que están vectorizados, se pueden mandar a After Effects y se pueden animar, ¿cierto? Son vectoriales, son vectorizados. Entonces ustedes le pueden generar a esto movimiento más fácil, los pueden modificar más fácil, les pueden cambiar el color más fácil. Y pues la idea es que esto se convierta en una herramienta, en una técnica que les asegure a ustedes un proceso técnico exitoso. Desde luego, este curso no solo se va a centrar en eh, elementos técnicos de creación, sino también en elementos conceptuales. Pero de entrada vamos a ver estos elementos técnicos para poder resolver todas esas ideas que conceptualmente ustedes están generando. Entonces, no siendo más, voy a terminar acá esta sesión. El resto ya lo pueden hacer ustedes de la misma manera y seguir con todos los detalles que quieran agregar al rostro que están realizando. Entonces, voy a volver acá, voy a finalizar la reunión. Entonces, dejar de compartir. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ya saben que me pueden preguntar. Entonces, voy a finalizar la reunión.